El Poder Judicial, y tal vez no me dejará aquí mentir nuestra legisladora, nuestro abogado constitucionalista, el Poder Judicial es virtualmente desconocido por la mayoría de todos nosotros. Salvo los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que los podemos ver de vez en cuando en el canal judicial. Bueno, más o menos sabemos quiénes son, pero realmente, ¿quiénes vemos el canal judicial? ¿No? Yo sí lo veo. Es más, hasta me divierte ver de repente sus pláticas, sus discusiones. Pero los mexicanos desconocemos qué méritos poseen nuestros juzgadores, qué requerimientos satisfacen para ocupar sus cargos, qué tan estrictos son al juzgar, qué tanto respetan los derechos de todas las partes involucradas en un juicio, qué tan conservadores o liberales son al interpretar las leyes, o si tienen fama de honestos o de corruptos. Y yo creo que este desconocimiento se debe en gran medida, ¿verdad, Tere?, a los mismos medios de comunicación. Porque los medios, cuando reportamos sobre algún caso, decimos el tribunal colegiado, el primer juzgado de lo administrativo, como si no hubiera seres humanos en esos lugares. Algunos datos. La construcción del aeropuerto de Santa Lucía, impugnadísimo. Los medios de comunicación nos hemos limitado a señalar cuáles tribunales o juzgados han concedido suspensiones temporales o definitivas en favor de los diversos grupos que se oponen al aeropuerto. Pero rara vez difundimos los nombres de los juzgadores que deben decidir sobre un asunto tan importante, político y económico. Hace unos días estalló un pequeño escándalo cuando se dio a conocer que el juez que recientemente ordenó el encarcelamiento de la ex titular de la Sedesol y la Sedatu, Rosario Robles, es sobrino de la senadora morenista Dolores Padierna. De no haber existido dicha relación familiar, dudo que hubiera trascendido el nombre de Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, ni quien se hubiera enterado que es abogado desde hace 16 años y juez de distrito en la Ciudad de México a partir de mayo de 2016. Hoy, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que va a solicitar que sea investigado el juez que, por falta de pruebas, dejó libre a Gildardo López El Gil, supuesto líder de la banda Guerreros Unidos, quien había sido acusado de orquestar la desaparición solamente de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Encinas dijo hoy en la mañana que el juez primero de distrito de procesos penales federales en el estado de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, que ocupa ese cargo desde abril de 2017, desestimó 44 pruebas y solo analizó 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación. Además, pese a la evidencia que prueba lo contrario, decidió que Gil confesó bajo tortura cuando aparentemente nunca fue torturado. Yo creo que el anonimato que ha protegido durante años a los impartidores de justicia y ha permitido que los corruptos actúen sin temor a pagar las consecuencias de sus actos ha dañado muy fuerte al país. Lo peor es que en casi todos los casos los mismos jueces corruptos son protegidos por el mismo Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura Federal y los consejos estatales protegen. Yo creo que ya llegó la hora y ahí entran los legisladores, tuiteros, ahí entran los investigadores, a que tenemos que cambiar estas cosas. Nosotros podemos repelar, pero si no pasa nada a nivel legislativo, pues no pasa nada. Es anonimato puro. Yo creo que tendrían que, primero, rendir cuentas, porque no lo hacen. No rinden. La Suprema Corte no lo hace y tampoco conocemos cuáles son los criterios que usan sí tienen el para Consejo de la poder. Judicatura, que sirve de contención. Pero el Consejo de Judicatura también ha sido tapadera de muchos jueces pero corruptos, digamos, por favor. Pero los criterios que aplican, por ejemplo, para definir, porque aparte ya no se puede apelar, o sea, es ya cuando pasa la Suprema Corte y hay pero un la Suprema fallo. Corte es la Suprema Corte, ahí sí, ni modo. Qué bueno, porque Si no- además eso te si no, genera ¿a dónde vamos a certeza parar arriba de la jurídica? Suprema Corte? ¿Al A ver, presidente? no el presidente, pero hubo una propuesta que se había sacado en campaña que era Hijo, el sí. Tribunal Constitucional. Es una Qué jalada. miedo, No, qué perdóname. Pero a ver, yo creo que tenemos sí, una aquí- Suprema Corte que quiero es, decir nada más algo que bien es claro. Tribunal Constitucional en Sí, México. que es la Suprema Corte, pero Por quiero decir algo favor. bien claro, Ah. Paula, en el sentido de que cuando una- ya el ministro da un término, ya terminó su procedimiento,
Si es, sobre todo en materia de derechos humanos, inclusive puedes ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, O sea, lo si hay elevas. instancias superiores que sí se puede proceder. Es decir, Ayotzinapa no se subió termina justamente a Corte es eso. Internacional. No se termina ahí, se puede subir hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Interamericana de Para mí Derechos lo que me Humanos. molesta, sí, es que nunca sabes quién es el juez, Sí. quiénes son los magistrados de un tribunal A ver, unitario. lo que sí Todo es como... Y no debería ser secreto de Estado, porque si tú entras a la página del Consejo Ahí está en el Consejo de de la, la Judicatura. de la Judicatura, están los nombres, Nombrecitos. biografías de todos. Todos. No sé si en las judicaturas de los estados. En la federal Tendría hay que estas ser cosas. A ver, a mí me parece transparencia. que los todos no existen. O sea, pensar que todos los jueces son corruptos es Sí, ilógico. bueno, por ¿no? favor. Es como No, decir, no, no. todos los legisladores... Nadie ha dicho Por eso, todos, a pero eso una voy. gran parte. A eso voy. En México la impartición de justicia siempre ha apestado. Déjame nada más Ahora concluir con la resulta idea. que no. Déjame concluir con la Ay, idea. Eduardo, Evidentemente, el esos tema juicios- Están es dando Kenia, que no cada- la interrumpas. que cada Y dejen uno de de los- tuitear cuando estamos al aire, no por estoy amor cada de uno Dios. de los juzgadores, por supuesto, tiene que estoy ser tuiteando. absolutamente Están. responsable de lo que hace. Es obvio y es claro que hay varios de ellos, que son absolutamente corruptos, que inclusive buscan la manera de cómo ir a presentar las demandas, de ir a ampararse, en fin, de hacer un procedimiento, pues que saben cuál va a ser la respuesta porque el cuate o él o la No debería haber uno persona- solo. Pues, bueno, eso sucede. Ahora, decir que todos no es cierto. A mí y nada más quiero dejar aquí un dato. Me parece increíble, casi increíble, inaudito, que justamente el tema, uno de los temas prioritarios para este gobierno, le haya tocado al sobrino de una legislatura. Punto, ¿no? Y desde ahí se pueden entender un montón de La cosas. misma judicatura Pero dijo no. que fue por azar. Sí, y Ahora, así qué curioso. es. Por un lado estás defendiendo No, estoy y por el diciendo- otro lado estás No, echando. pues sí. A ver, Si explícale. eso A es ver, por es que- azar, yo soy es que- rubia. es Pues que no, sí, pero en sí el es por momento que le azar, ¿eh? tocó Ay, había... bueno, Paola, Sí. A ver, es en- insostenible. No. A ver, A orden, ver, por favor. hasta donde tengo entendido, en el momento que le tocó el asunto a este juez, ¿no? Estaba de guardia. ¿Qué significa de guardia? Que le tocaba a él responder tocó. Se respecto debería a ese asunto. excusar. Bueno, ahora hay otro procedimiento. ¿Debería Si estar hay excusado? incompatibilidad de Sí, intereses, excusarse. etcétera, si hubiese él o en su caso incompatibilidad de intereses en ese sentido por la relación del parentesco que ya han comentado, pues muy probablemente pudo haber hecho él la conducta de excusarse del asunto, es decir, no conocer el asunto. Sin Pudo embargo, haber- sin embargo, bueno, la eso- judicatura dijo que ni eso Ahora, tenía que hacer. Bueno, ahí Sí. está el Consejo de la Judicatura, que muchas veces cuando hay este tipo de situaciones pueden interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura tendrá que revisar el caso, el Ahora, lo que sí es procedimiento, un pero eso hecho- ya es procedimental, es decir, ya es otra Pero materia mira, muy Kenia técnica está muy que tiene que ofendida ser. en este Sí. caso. Oféndete en todos. Ah, no en todo. Porque A en ver, este sí. país, Yo no mira, gasto. yo me entero, tal vez claro. tú no, pero yo Hay me jueces entero de corruptísimos, pero no son todos. muchos jueces corruptos que son denunciados y les tapan el y tú ves su asunto. evolución Y en patrimonial. los tribunales de justicia de los estados. Y te voy a decir dónde está la falla. De que la misma judicatura, ¿quiénes la integran? Jueces y magistrados. Entonces, sí. se están A cuidando ver, ellos. tú puedes ver la Por evolución favor. patrimonial, eso significa cuánto ganan y cuánto gastan, en dónde viven, qué coche traen, a dónde se van de vacaciones. Y Sí, es sí, pero- ilógico, sí, pero- digamos, el patrimonio que tienen contra lo que ganan. Pero hay Por supuesto muchos que son corruptos. bien discretos y demuestran vivir en la medianía republicana. Fíjate. Nada más que fuera del país a veces. Ah, Tú bueno, eso es pero algo muy sigue interesante, siendo Eduardo, en cuanto a la patrimonio. ideología de los jueces, cómo solucionan sus conflictos, ¿no? Deberíamos De los saber, conflictos que se presentan. claro. Sí, los Hay unos que son criterios. liberales, conservadores, etcétera. En la Suprema Corte de Criterios. la Justicia de la Nación, pues muchos de ellos tienen una tendencia más liberal, es decir, Sí. más proclive Pero debemos a saber respetar eso. en la parte de los derechos. Deberíamos saber cómo... Dicen los jueces, tienen un principio los jueces, y así lo digo, dicen ellos, por mí se hablan en las sentencias, es decir, en las resoluciones Claro. judiciales yo hablo de acuerdo a ello, a ese criterio. La transparencia está en la hoja, en la página de internet, y ahí, como tú bien lo dijiste, en el Consejo de la Judicatura está todos los jueces que están Sí, por ejemplo, este integrando, primer ¿no? tribunal el primer tribunal colegiado que dio un amparo Sí. a quejosos de Santa Lucía, Sí. una lleva 19 años de unitaria, otro lleva 16, otro lleva 10, o sea, son puros jueces con una gran experiencia. Una trayectoria, Pero sí, y después llego a a Padierna, digo, cumplió 3 años, ¿no? Y veo el de Samuel Ventura, caray, apenas lleva 2 años, ya está juzgando cosas tan importantes como Ayotzinapa.